el barbijo, el alcohol en gel, el líquido, las medidas de bioseguridad que aprendimos o aprendieron en este tiempo a adoptar, y que en mi caso lleva 7 años, 7 meses y 13 días. En el año 2014, en enero, a mi hijo le diagnostican leucemia linfoblástica aguda. Acá en La Rioja llegamos a una guardia del hospital, le hicieron un análisis y me dijeron se tienen que ir a Córdoba porque no hay tratamiento posible en la provincia. A los 3 días de ese diagnóstico partimos a la provincia de Córdoba, al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, donde Lucas pasó 7 meses y 15 días exactos haciendo tratamiento. En el medio encontré los paraqués que muchas veces me pregunté, ¿para qué había venido la enfermedad de mi hijo en ese momento? Un día, estando en el hospital de día esperando una punción de médula, conozco a una mamá, compañera de la provincia, que hacía 2 meses esperaba con su hijo que le llegue una medicación, Oncaspar. Más adelante les voy a contar también qué nos pasa a nosotros. Oncaspar es una droga que se coloca cuando hay una anterior que hace una alergia, entonces se tiene que buscar esta medicación. Cuesta mucho en dinero y en conseguirla, viene desde el exterior. En ese momento, como nosotros, yo y mi familia teníamos la posibilidad de conocer a gente que nos venía dando una mano, levanté el teléfono, expuse la situación de Gastón, el compañero de Lucas, y en 2 semanas tenía la medicación que hacía 2 meses esperaba. El cáncer nos atravesó como familia. En ese momento comencé a tomar contacto con otras familias que pasaban por la misma situación que nosotros, el desarraigo, las necesidades económicas, afectivas. Nos tenemos que ir, nos vamos, dejamos todo para irnos en búsqueda de la cura para nuestros hijos. Al momento de volver, después de esos 7 meses y medio en Córdoba, empezamos a andar el camino con otras mamás y otros papás, porque las respuestas en ese momento eran escasas a nuestros pedidos y a nuestra demanda. El acceso al tratamiento era tardío, no teníamos traslado para los chicos, teníamos que ir a desarrollo social a que nos dieran un pasaje cuando necesitábamos 4, 2 de ida, 2 de vuelta, bueno, nos daban 1. El resto lo teníamos que ir buscando. Hacíamos rifas, ferias, bingos, peñas, colectas. Empezamos a andar y empezamos a golpear puertas. Fuimos consiguiendo muchas cosas en la provincia, desde los traslados pagos desde el Ministerio de Salud, que en ese momento no se hacía cargo, la creación de una oficina de orientación oncológica pediátrica en el Hospital de la Madre y el Niño, para que todo se nuclee ahí, diagnósticos, traslados, medicación. Conseguimos que el Ministerio pusiera una unidad a disposición de cada uno de nuestros niños que tenían que viajar a los centros de atención, Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, público o privado, con o sin obra social. Repito, el tratamiento del cáncer en nuestra provincia, sobre todo, con los sueldos que cobramos, ni el 25% podemos llegar a costear. Y así seguimos andando mucho tiempo, peleando, porque esa es la palabra, contra la burocracia. En el año 2019, después de haber vuelto a la vida normal, Lucas sin quimioterapia, después de 18 meses de mantenimiento, aparte de los 7 que hizo de quimioterapia a altas dosis. Viajamos en enero nuevamente, hacían 5 años del diagnóstico, y en ese momento se cumplen los 5 primeros años de expectativa para la remisión completa, punción de médula y esperar 15 días. Me podían mandar el resultado, de hecho me envían el resultado, médula en remisión completa al 100%, libre de enfermedad. Pero teníamos que volver a Córdoba porque Lucas, a los 3 años cuando lo diagnostican, tenía su testículo derecho en ascensor, es decir, que subía y bajaba y nunca había fijado en su bolsita. Esperamos, fue el oncólogo, dijo, esto es lo de menos, esperemos a que termine el tratamiento y lo hacemos. Viajamos solitos porque era interconsulta con los cirujanos para poner fecha de cirugía, nada más. Cuando entramos a la sala de los cirujanos, cambia la cara. Una cara que yo ya conocía desde la primera vez cuando lo diagnosticaron. Mamá, ¿cuál es la patología de base de Lucas? Leucemia linfoblástica aguda de tipo B. El testículo izquierdo está agrandado en varias veces más del tamaño normal. Hay que hacer ecografía y bajar a hablar con los oncólogos. La ecografía inmediatamente arroja una posibilidad de infiltración de células. Fuimos a hablar con los oncólogos,
programan la cirugía, entra a quirófano y por un broncoespasmo lo suspenden. Una semana más. Cirugía, extracción de testículo completo y biopsia del sano. No había posibilidad de biopsiar porque era extraer o extraer. Cuando hacen las 24 horas de esa cirugía, el doctor nos da el resultado preliminar por una citología que nos arrojaba una infiltración de células de leucemia en ese testículo. Pero teníamos que esperar 15 días más para la anatomía patológica. En la confirmación nos dijeron que había que volver a hacer todo el tratamiento, más allá de que su médula está sana, porque así lo indicaba el protocolo. Radioterapia, que no había hecho la primera vez, quimioterapia a altas dosis, en bloques, representando un peligro inminente para su vida. Perdón. Pasamos 11 meses en Córdoba, de todo, y ahí seguimos. Él le puso todo, y más, un segundo tratamiento, con 9 años, mucho más difícil que con 3, mucho más difícil, explicaciones que pedía y que no se las podíamos dar, ganas de dejar todo porque es mi cuerpo, es mi decisión. Esa fue en un momento sus palabras, no quiero más, y alentarlo a seguir. En el medio de eso, y habiendo traído toda la experiencia que traemos del trabajo hecho en la provincia, me contactan con una mamá de Buenos Aires que venía trabajando por la Ley Oncopediátrica Nacional. Esa ley plantea como primordial el acceso al diagnóstico en tiempo y en forma y al tratamiento en tiempo y en forma. Porque si bien la Ley de Obras Sociales y el Programa Médico Obligatorio establecen la obligatoriedad y la cobertura al 100%, no se cumple. En Argentina son diagnosticados por año entre 1.300 y 1.400 niños. El 80% sobrevive, tiene una probabilidad de sobrevida de 5 años. Esto es gracias a que los tratamientos se deberían cumplir en tiempo y en forma. Desde el año 2015 al 2019 hubo mucha falta de medicación, de acceso a los tratamientos. Ahí es donde nos pasó a nosotros esto, con Caspar. ¿Se acuerdan que les había contado antes? Lucas necesitaba 9 dosis, no una. 9. No había en el país. No había una sola en ni una droguería. ANMAT no la dejaba ingresar porque cambiaron de laboratorio y cambiaron de fórmula. Un laboratorio se lo vendió a otro, el otro se le dio por cambiar la fórmula, de líquido pasó a polvo, y en el medio cientos y miles de niños que necesitaban la medicación y que no podían entrar. Protocolos, burocracia, y en el medio se nos mueren los chicos. Cuando comenzamos a reunirnos con las mamás, en el medio del tratamiento de Lucas, yo lo dejé en stand-by y en 2020 prometimos retomar. En marzo, aislamiento, pandemia, pero ahí aparecieron las herramientas que nos acercaron, aunque no nos conociéramos personalmente, Zoom, Meet, y empezar a trabajar en esos escritos y empezar a buscar que los legisladores, diputados y senadores se interesaran por el tema. Estuvimos todo 2020 armando el escrito y presentándoselos a los legisladores que querían escuchar lo que era la problemática del cáncer. En septiembre del 2020 se hace la presentación de los primeros proyectos. A finales de ese año había 5. Seguimos insistiendo, hicimos campañas, hicimos marchas, nos convocábamos en distintos puntos del país para pedir que se nos escuche. Y en octubre de este año, el grupo de papás que está en Buenos Aires se acercó a Casa Rosada y literalmente clamaron para ser escuchados. Un par de semanas después nos decían que el proyecto había sido tratado, que tenía dictamen de comisiones y que se iba a tratar en el Congreso. 12 proyectos en total, presentados por todos los bloques y todos los partidos, fueron aunados en uno solo. Un trabajo arduo de asesores y de diputados y de mismos nosotros que aportábamos desde la experiencia lo que necesitábamos, como les decía, el acceso al tratamiento, los traslados seguros e higiénicos, privados para nuestros hijos. Los chicos no pueden viajar en colectivos como nos mandaban muchas veces. Ellos viven con menos de 1000 glóbulos blancos y están expuestos a cualquier cosa. Una gripe para ustedes, para mí, puede ser una neumonía fatal para uno de nuestros niños.
licencias pagas para papás que trabajaban y que tenían hasta que renunciar a sus trabajos porque no tenían la contemplación de los empleadores al momento de acompañar a los niños al tratamiento. Algunos tenían la suerte de que el empleador les arreglaba y no los echaba para poder sostener la obra social, como con mucha suerte. El acceso a una credencial como el CUO, el Certificado Único de Discapacidad, bueno, nosotros pedimos el CUO, el Certificado Único Oncológico, que acredite que nuestro hijo, nuestra hija, tiene una patología oncológica que necesita la cobertura del 100%, porque no es solo quimioterapia, es nutrición, es psicología, es kinesiología, es endocrinología, cardiología, fisiatría, neurología, oftalmología, cardiología y todas las guías que se puedan imaginar. Y todo eso costeado por cada uno de nosotros o peleando con las obras sociales para que al menos el 50%. La medicación de profilaxis, es decir, la que los protege de todo eso, no entra. Las cremas que los chicos necesitan para hidratar la piel, porque la quimioterapia hace estragos en la piel, les produce hasta quemaduras, que son caras y que no es una la que se necesita. El acceso a una vivienda digna. Muchos de nuestros niños no tienen el alta al momento del tratamiento porque las condiciones de sus viviendas no se lo permiten. Los niños, niñas y adolescentes con cáncer necesitan una habitación con un baño de uso exclusivo. Es utópico, pero lo necesitan. Ahí nos convertimos en los malabaristas de la limpieza, aprendemos a utilizar la lavandina como dice el fabricante, los desinfectantes. Cuando esto se alarga, es decir, cuando el niño puede volver a su casa y su casa no está en condiciones, entra la otra desesperación. Este certificado y esta ley vendrían a facilitarnos un poquito en ese sentido. Aunque hasta les parezca extraño, hay niños que no tienen ni siquiera pisos, viven en pisos de tierra en su casa. Y eso los expone constantemente a un montón de otras infecciones. Cuando nos convocan y nos dicen que la ley se iba a aprobar, empezamos a buscar cómo irnos desde todos los puntos de las provincias, porque éramos La Rioja, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta. Nos congregamos y nos conocimos por fin todas y todos en el Congreso de la Nación. El 27 de octubre, a las 2 de la mañana, 2:30, en el momento en el que se llama a votar, 228 personas levantaron la mano a favor de nuestra ley. Ese día obtuvimos media sanción y nos dimos cuenta que el trabajo de hormiguita que venimos haciendo, yo me di cuenta que el trabajo de hormiguita que vengo haciendo y que muchas veces quise dejar, porque también agota, porque no solamente era la enfermedad de mi hijo, sino cargado al hombro cientos y miles de niños más que padecían iguales o peores cosas que las que el mío, ¿no? Obtuvimos la aprobación y todo el Congreso se levantó para aplaudirnos y darnos fuerza para seguir. Hoy estamos esperando que senadores hagan lo mismo. Está trabada. Hay intereses, no de senadores, sino de gente a la que no le conviene que salga la ley, fundaciones sobre todo. Y venimos reuniéndonos, hace un mes que venimos todas las semanas reuniéndonos para que ojalá extraordinariamente o a la primera sesión del año que viene, senadores se expida y por fin podamos tener la ley para que no haya más chicos que necesiten a un Caspar o algo y nace que no llegue al país. Perdón. Para que no tengamos que ir de puerta en puerta viendo caras buenas y malas de gente que dice que
usamos como excusa la enfermedad de nuestros hijos para obtener beneficios, porque encontramos muchas veces eso. Para que el diagnóstico sea a tiempo y para que la sobrevida real sea no del 80, del 90, del 100, para que se nos dejen de morir nuestros niños. La pandemia hizo estragos y en nuestros niños peor, porque además del coronavirus teníamos que pelear contra la burocracia y el cáncer. Muchos chicos quedaron sin tratamiento. Muchos chicos quedaron sin medicación, sin laboratorios, sin resonancias, sin centellogramas. Eso nos impulsó a que, a pesar de estar encerrados, no bajar los brazos y no claudicar. Hoy, 17 de diciembre, a las 2:30 de la mañana, el nene ese que está allá al final, que me impulsa todos los días a seguir, tomó su última pastilla de quimioterapia. El 10 de enero va a tener su punción y de a partir de ahí seguir esperando los años que queden para llegar a esos 5 años benditos donde tengamos la sobrevida que necesita. Él ha sido el motor para que pueda seguir luchando por sus derechos y los miles y miles de Lucas que hay en nuestro país. Muchísimas gracias.